Comenzamos nuestra celebración del día de hoy haciendo memoria. Hoy es 24 de mayo. Un 24 de mayo de hace mucho tiempo, en 1738, en la ciudad de Londres, en Inglaterra, un pastor anglicano, Juan Wesley, después de haber venido de América, donde había tenido un paso no demasiado exitoso en su tarea pastoral y en su tarea evangelística, diríamos todo lo contrario. Pero ya de vuelta a Inglaterra, en ese día, 24 de mayo de 1738, fue, dice él, no con muchas ganas, a una reunión en la que mientras estaba en esa reunión alguien empezó a leer el comentario de Lutero a la epístola a los romanos. Te diría que nada demasiado emocionante. Fue sin ganas a la reunión, escuchando algo no demasiado emocionante, pero él dice que en ese momento sintió en su corazón un fuego ardiente. Te voy a leer lo que decía en su diario, exactamente las palabras que él usa. Dice: como a las 9 menos cuarto, mientras escuchaba la descripción del cambio que Dios opera en el corazón por la fe en Cristo, sentí arder mi corazón de una manera extraña. Sentí que confiaba en Cristo y en Cristo solamente para mi salvación. Y recibí la seguridad de que Él había borrado mis pecados y que me salvaba a mí de la ley del pecado y de la muerte. Me puse a orar entonces con todas mis fuerzas por aquellos que más me habían perseguido y ultrajado. Después di testimonio público ante todos los asistentes de lo que sentía por primera vez en mi corazón. Y esas son las palabras de Juan Wesley, que quedaron registradas en su diario. Él tenía por costumbre escribir lo que le iba pasando cada día. Y recordamos esto porque así como el Señor se acercó de una manera especial en esa noche a la vida de Juan Wesley, Dios se sigue acercando a nosotros, aún si estamos desganados, aún si venimos de fracasos anteriores, como le pasó a Wesley. Pero Él se sigue acercando a nosotros a darnos un corazón ardiente, a recordarnos que nos ha regalado el perdón de los pecados y la salvación. Y por eso es que cada vez, cada domingo, volvemos a celebrar su santo nombre. Tengamos un momento de silencio. Carlos nos va a acompañar con el preludio, en la actitud de oración, poniéndonos bajo la protección y la gracia de nuestro Señor y nuestro Salvador. La gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Y también contigo. El Cristo resucitado está con nosotros. Alabemos al Señor.
Buen día, queridos hermanos. Gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da. Una vez más, en este día, podemos participar. El músico y los cantores se unirán en su alabanza. El mensajero y su mensaje se mezclan en una unidad transparente. En la oración hallamos el descanso. Descansamos en la presencia del Señor cuando oramos. Por eso en esta mañana invito a todos, yo desde aquí y ustedes en sus hogares, donde quiera que se encuentren, con sus familias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Señor, te agradezco por la obra, Señor, perfecta que has hecho en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por haber hecho de nosotros la persona que somos. Te agradezco, Señor, por haber hecho de nosotros personas confiables, personas nobles, personas, Señor, confiables, de modo que en nuestro trabajo, con las personas con quienes nos relacionamos, puedan confiar en nosotros. Señor, te pedimos para que tu palabra, Señor, pueda ahondar y profundizar en nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por tu presencia. Te agradezco, Señor, por todas las bendiciones recibidas, por las bendiciones que recibiremos. Gracias por las que nos das cada día. Te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por cada hogar, por cada familia, por la unidad de cada familia, por la unidad, Señor, del matrimonio, en las relaciones interpersonales, Señor, en el grupo de la hermandad cristiana. Te pido tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Al principio recordábamos la experiencia espiritual que tuvo Juan Wesley aquel 24 de mayo. A partir de ahí la vida de él cambió realmente de una manera muy significativa. Y el gozo que él tuvo fue porque pudo sentir que sus pecados habían sido perdonados y que él era libre del poder del pecado y de la muerte. Juan Wesley era una persona que se tomaba muy en serio el pecado y su propio pecado personal. Se daba cuenta de que en su propia vida y en la vida de la sociedad en la que él vivía había mucho pecado. Y pudo alegrarse tanto cuando sintió el perdón en su propia vida, porque primero había sentido la carga del pecado también. Pero en Cristo no tenemos por qué vivir cargados por el pecado. No tenemos por qué vivir atados al pecado, porque vino Cristo para hacernos libres de la ley del pecado y de la muerte.
La forma de ser libres del pecado no es negando el pecado, es entregándolo a Dios en confesión, reconociéndolo y pidiéndole perdón, arrepintiéndonos. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración justamente para eso, para pedirle a Dios que nos libere de nuestro pecado. Y si vos sentís ahora que no hay ningún pecado que tengas para confesarle a Dios, pedile a Dios que te abra tus ojos para que puedas ver y puedas arrepentirte vos también. Del mismo modo que yo puedo ver mi pecado y arrepentirme. Del mismo modo que Wesley pudo ver su pecado y arrepentirse y llegar a ser libre. Oremos. Escuchá la buena noticia, tal como se la cuenta el apóstol Pablo a los romanos. Él les dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso, hermana, hermano, si estás unido a Cristo Jesús, ya no estás bajo la ley del pecado y la muerte, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y por eso vos, yo, como Juan Wesley, podemos tener la seguridad del perdón de nuestros pecados, porque en el nombre de Jesucristo somos perdonados. En el nombre de Jesucristo sos perdonado. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer los pasajes bíblicos sobre el que se va a basar la predicación de esta mañana, que está a cargo de nuestro hermano Manuel. El primer texto es el de Mateo 5, versículos 25 a 34. Se los leo. Dice el Señor: Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán, o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Por qué se preocupa por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y aún así, ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen, ni se pregunten qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque la gente anda tras todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Esa es palabra de Jesús a sus discípulos. Y también leemos la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 4 al 7. Allí dice:
regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Les cuento que hoy, al despertarme, prendí el televisor, puse el noticiero y adivinen qué pasó. ¿Qué noticia pudo haber habido en los canales de noticias y en los canales generales que últimamente a la mañana se les da por transmitir noticias para saber el estado del tránsito y para saber todo lo que supuestamente tenemos que saber antes de salir de casa? ¿Qué noticias pudo haber habido en esos noticieros? Adivinaron. Pandemia, pandemia y pandemia. Y no solamente la pandemia, sino que también las noticias tienen que ver con una economía que se desmorona. Estaban hablando los periodistas especializados en economía acerca de lo que sería el default, ¿no? La cesación de pagos, esto de que la Argentina entra en una especie de veraz por no poder pagar la deuda que contrajo con sus acreedores, ¿no? ¿Y esto qué genera en la gente que ve y escucha estas cosas? Preocupación. Una preocupación que está a flor de piel en todos lados, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar el día después? ¿Qué va a pasar con la economía, con mi trabajo, con mi fuente de ingresos? ¿Qué va a pasar con todo lo que antes parecía que estaba tan claro, antes parecía estar tan bajo control? Bueno, una de las cosas que podemos aprender es que algunas pocas cosas podemos tener seguro, pero no todo está seguro o asegurado. De un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, la situación puede cambiar y en este caso, con esta pandemia, está tan claro. Siempre lo decimos y siempre hablamos sobre el tema de las cosas que pueden cambiar y las situaciones que pueden de repente generarnos imprevistos. Pero en este caso se ve clarísimo y le pasa a todo el mundo. Todo el mundo está con el problema de la pandemia, todo el mundo tiene esta situación y todo el mundo está tratando de hacer lo que puede en un escenario de ensayo y error. A veces están viendo si abren los negocios, si no los abren, si hay más contagios, si hay menos contagios en las grandes ciudades. Es un panorama bastante terrible si lo vemos con los ojos netamente humanos, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de los hombres, por un lado los médicos luchando para ver si pueden encontrar mejores tratamientos, los científicos luchando para ver si pueden encontrar las vacunas, los gobiernos tratando de ver cómo hacer para que no se les desmorone todo, sobre todo en las cuestiones económicas, en un país también como el nuestro tan vapuleado al respecto y con un cachetazo como fue o como es esta pandemia, que acaba de complicarlo todo aún más. Pero la pregunta que me viene cuando veo todo esto y cuando aparece todo en el televisor es, bueno, ¿y qué dice Dios? ¿No? Porque acá
tenemos todo lo que el hombre hace, todas las amenazas, los miedos, las preocupaciones, las ansiedades, pero tenemos que ver qué es lo que dice Dios respecto a estas cosas, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? ¿Cuál es la respuesta? Ya que hay tanta incertidumbre, ya que los expertos no saben contestarnos qué es lo que va a pasar, ya que los periodistas hacen una especie de repetición constante de todo lo que está pasando en todo momento, y repiten y repiten y repiten. Lo ideal, en el caso nuestro, como cristianos, como creyentes, es apagar la tele y abrir la Biblia, la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos a un Jesús que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 25, nos hace una invitación. ¿Cuál es esa invitación, ese consejo que nos da Jesús? El consejo es que no nos preocupemos, que no nos afanemos, que no estemos preocupados por lo que puede llegar a pasar. No se preocupen por lo que van a comer o beber, o por lo que o cómo van a hacer para conseguir la ropa. ¿No es acaso la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa?, nos dice Jesús. Y en este pasaje yo veo una clara invitación de Jesús a nosotros. Ya lo había hecho un poquito antes en el Padre Nuestro, que encontramos también en el mismo capítulo. Es una clara invitación de Jesús a ser hijos, ¿no? Y en este caso, a ser hijos de un Padre que nos cuida y sabe lo que estamos necesitando. El mejor ejemplo son los niños, son nuestros hijos chiquitos. Los chicos no se preocupan. Mi hijo no está preocupado a ver qué va a comer a la noche o cómo va a conseguir la comida. Él sabe que la va a tener, ¿no? Y cuando tiene algún problema, cuando tiene alguna situación, la idea es venir a papá o venir a mamá y que papá y mamá encuentren la solución. Entonces, Jesús en este pasaje nos invita a ser hijos de nuestro Padre Celestial, ¿no? Ya no es ese Dios lejano, ya no es ese Dios que vemos lejos de nosotros y que vemos al que debemos obedecer y debemos realizar determinados sacrificios para que esté contento. No es ese Dios el que nos plantea Jesús en este pasaje, sino es un Dios que tiene una relación estrecha con nosotros y que nos llama sus hijos y se asume como Padre. Ese es el Dios al que Jesús nos invita a confiar, en el que Jesús nos invita a confiar en este pasaje. Nuestro Padre Celestial alimenta a las aves que ni ciegan, ni siembran, ni recogen en el granero. ¿Cuánto más con nosotros, que somos sus hijos? ¿Cuál es el sentido de nuestra preocupación si no vamos a poder, por más que nos preocupemos, añadir un codo a nuestra estatura? No vamos a poder prolongar nuestra vida por más que queramos, porque cuando nos toca, nos toca. Es fácil decirlo, ¿no? No nos preocupemos, no te preocupes, está todo bien, no pasa nada, ¿no? Cuando alguien se golpea,
Generalmente uno, cuando un hijo se golpea, los padres solemos tener esta cosa, ¿no? Nos duele verlo llorar. Entonces decimos, ya está, no pasa nada, está todo bien, dale. Pero el dolor está. El golpe se lo dio. Entonces uno dice, no me preocupo por nada, me dice que no me tengo que preocupar, pero mira todas las cosas que están pasando. Lo que mencioné lo que mencioné anteriormente a hablar de este pasaje, ¿no? La economía, la situación, la pandemia, todo. ¡Wow! Y sin embargo, por el contrario, Jesús nos dice, no se preocupen por lo que va a pasar, ¿no? Cada día trae su propia preocupación. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Todos los días tienen sus propios problemas. Entonces, debemos estar pensando en no preocuparnos en demasía, porque el día de mañana no sabemos qué va a pasar. Muchos de ustedes, incluso yo, teníamos planificados un montón de cosas para este año y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, ¡plaf!, nos tuvimos que quedar en nuestras casas. Gloria a Dios por eso, porque tenemos una casa, porque tenemos un lugar en donde estar y porque podemos quedarnos acá y porque no tenemos, muchos de nosotros no tenemos que enfrentarnos a este virus, ¿no? Y ahí viene la palabra del apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses cuando dice también, no se preocupen por nada, presenten sus peticiones en toda oración y ruego, pero también dando gracias. Y es interesante este consejo de San Pablo que venimos a traer, además del texto de Jesús. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, ¿cómo hago yo si estoy preocupado? Bueno, si hablamos de un Dios que es Padre, si hablamos de un Dios que nos invita no solamente a ser sus hijos, sino a sentirnos sus hijos, ahí hay un tema, porque sabemos que somos hijos de Dios, incluso lo repetimos, pero ¿nos sentimos hijos de Dios? ¿Sentimos realmente que somos sus hijos? Bueno, esta pandemia y este momento de incertidumbre es un momento espectacular para empezar a ejercer nuestro rol de hijos y a sentirlo. A sentirnos en los brazos de ese Padre amoroso que sabe lo que necesitamos. Y nosotros como hijos, ¿cómo hacemos para no preocuparnos por nada? Vamos a transformar, como dice San Pablo en Filipenses, esa preocupación, que si la dejamos en preocupación, no es más que eso, una preocupación que nos daña, que nos puede afectar incluso a la salud. Esa preocupación, cuando vamos en oración a nuestro Padre, a Dios, y establecemos una comunicación y una relación como hijos que somos a nuestro Padre, esa preocupación la convertimos, la transformamos en petición. Pero además de esa petición o de esa preocupación que transformamos en petición cuando la llevamos al Señor, debemos ser agradecidos. Y Jesús nos dice, si las aves que ni siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, son alimentadas, ¿cuánto más nosotros? Entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Gracias, Señor, porque así como alimentás a las aves, también vas a tener cuidado de mí. También voy a tener el alimento que necesito. También voy a tener la bebida y el vestido que necesito. Hay un himno muy lindo que dice, ¿no? Si Él cuida de las aves,
cuidarás también de mí. Dice, ¿cómo podré estar triste, ¿no? Y en el dolor vivir? ¿Cómo sentirme solo? Si Cristo está, y si Él cuida de las aves. Dice, si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. ¡Wow! Si las aves tienen asilo en Él, ¿cuánto más nosotros como sus hijos? Entonces, para no preocuparnos, porque es fácil decirlo, no te preocupes, no te preocupes, pero para no preocuparnos, el consejo de San Pablo, ir al Señor con toda oración y ruego. Ser agradecido. Señor, yo estoy preocupado por la economía, pero te doy gracias porque tengo un plato de comida, porque tengo un techo, porque tengo una familia, porque no estoy solo, porque estás vos, porque me tenés en el hueco de tu mano y porque nada me va a pasar. Mira, David en el Salmo 37, versículo 25 dice, joven fui y envejecí y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La gente va detrás de estas cosas, ¿no? Del vestido, de la comida, de todas estas cuestiones. Pero nosotros tenemos un Padre Celestial que sabe lo que necesitamos. Una herramienta fundamental para poder llevar a cabo y llevar a la práctica esto de no preocuparse en vano es transformar esa preocupación en una petición. ¿Mediante qué? Mediante la oración. La oración es la herramienta fundamental en estos días de tanta incertidumbre y de tanta cuestión con las enfermedades y con la economía y con la desesperanza del mundo. La oración es fundamental porque es comunicación con el Rey del Universo, con nuestro Padre, con aquel que nos invita por medio de Jesucristo a recibirlo como Padre y a ser y a sentirnos sus hijos. Ahora está muy en boga la cuestión tecnológica y esto de comunicarnos y conectarnos a través de Zoom y a través de Skype y a través de, todas las plataformas habidas y por haber. Y nos comunicamos a la distancia. Ahora, no necesitamos ningún dispositivo para comunicarnos con Dios. Y la distancia no es tal porque Él habita en nosotros. Comuniquémonos pues con Él. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. En Cristo Jesús, por medio de Él, nuestro corazón y nuestros pensamientos serán guardados. Entonces ya no voy a ver la televisión con los mismos ojos. Ya no me voy a enfocar en lo que me dice el periodista. Me voy a enfocar en lo que Jesús me dice. Jesús me dice, no te preocupes. Sos hijo. Sentite hijo. Ejerce tu rol más en estos tiempos. La cuarentena no es solamente algo que nos agobia, que nos cansa. Es un tiempo de grandes oportunidades. Uno de los versículos más conocidos de este pasaje es el que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, ¿no? Y está hablando de estas cosas, está hablando de la comida, de la bebida, de lo que necesitamos en el diario vivir. Y si somos realmente sinceros, nos vamos a dar cuenta que tal vez antes de la pandemia hacíamos al revés. Buscábamos todas las otras cosas y pretendíamos que por ir una hora al culto los domingos, el reino de Dios nos sea añadido. Bueno, llegó el momento de poner las cosas en su lugar.
Y el tiempo de la pandemia, el tiempo de estar en nuestras casas y del aislamiento, nos ayuda para poner las cosas en su lugar. Si antes buscábamos todas estas cosas y pretendíamos que el reino de Dios nos sea añadido, pues demos vuelta a la situación. Busquemos el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás nos sea añadido y no tengamos que preocuparnos por nada. En oración, transformando esas preocupaciones en peticiones, con gratitud por lo que Dios ya nos dio y por lo que hace por nosotros y por su infinito amor para con nosotros, y porque es el que sana nuestras dolencias, el que nos protege de las enfermedades, del frío, del hambre, de la lluvia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Eso está asegurado, porque Jesús lo dijo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy esa paz como la del mundo. La paz que yo les doy sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que Jesús nos ofrece y la paz que vamos a recibir una vez que nos sintamos hijos, que vayamos al Padre en oración manifestando nuestras preocupaciones, pero también agradeciendo. No se preocupen por nada. ¿Cómo no preocuparnos? Justamente orando, agradeciendo y recibiendo la paz que el Señor Jesús tiene para todos. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando
tranquilo voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de Algunos anuncios de la vida de la congregación. El próximo viernes tendremos reunión de hombres. Va a ser a las 20 horas. Nos reunimos por Skype o por algún otro medio, siguiendo con la forma que lo venimos haciendo ya desde hace tiempo. Y seguimos estudiando el Conoce a Cristo, siguiendo el Evangelio de Marcos. Así que, varones, muy bienvenidos. Si alguno no ha participado y quiere empezar a participar, simplemente me mandan WhatsApp y les doy las indicaciones de cómo pueden hacer. Les cuento que el martes pasado tuvimos nuestra segunda reunión con las hermanas de mujeres de la iglesia y comenzamos a trabajar sobre el material de dones espirituales. Pudieron venir solamente 2 hermanas en esta ocasión. Y queremos darle la oportunidad a las que no pudieron venir, pero que están deseando participar, que tengamos una reunión este martes. ¿Por qué este martes? Porque en realidad la reunión sería el martes de la otra semana. Pero como ya empezamos a trabajar el material y es necesario que vayamos trabajando juntos y al mismo ritmo, quiero dar la oportunidad a las hermanas que no pudieron estar, pero desean estar, que este martes nos reunamos para que puedan hacer la misma parte del material que ya trabajaron las hermanas que tuvieron en la reunión anterior. Así, para el martes dentro de 2 semanas, ya están todas en la misma sintonía. Así que bienvenidas a las hermanas que quieran sumarse al grupo este martes. También pueden comunicarse conmigo para tener las instrucciones de cómo sumarse. Esto en cuanto a las reuniones. Los sigo animando a seguir compartiendo los audios en devocional que estamos publicando todos los miércoles y todos los viernes, y aprovecho para dar gracias a los hermanos, a las hermanas que tanto trabajan para que eso sea posible. Espero no olvidarme de nadie, pero recuerdo a Emanuel Gro, Silvia Chávez, Leila Tobar, Matías Jacob, son los que más han estado trabajando para que estos devocionales lleguen a ustedes. Sí, espero no haberme olvidado de nadie de los que ha estado trabajando en esos devocionales. También, por eso aprovechen para compartir, porque la verdad son valiosos no solamente para nosotros como congregación, sino que pueda salir fuera de la congregación y bendecir a otras personas. También queremos dar gracias a nuestro hermano Carlos Radelli, que es el que ha puesto música a muchos de nuestros cultos virtuales. Especialmente habrán notado que hoy cambiamos la música que tenemos como fondo para los momentos de oración. Bueno, tanto esta música que tenemos ahora como la anterior fue compuesta e interpretada por Carlos especialmente para estos tiempos de oración, así que damos gracias a Dios por sus dones y por ponerlos al servicio de la iglesia. Una novedad respecto a los hermanos y las hermanas. Hace un rato me llamó Graciela López, nuestra hermana. Ella cuida a 2 personas, 2 señoras muy mayores, de nombre Gladys y Doris. Y a una de esas señoras se activó el protocolo del coronavirus, así que tanto Gladys como Doris como Graciela están las 3 ahora aisladas, cada cual en su domicilio. Graciela me pide no solamente que oremos por ella, sino también por Doris y por Gladys, estas 2 señoras tan mayores. Y Ara ya está también en la casa de su papá, así que Graciela está totalmente aislada en su casa. Por 48 horas le pidieron que se aísle. Ella tiene todo lo necesario para pasar estas 48 horas, pero es importante que oremos por ella y que oremos por Gladys y por Doris. Y también, como siempre, además de la oración, un llamadito siempre hace que
nos podamos sentir más cerca y más cuidados. Vamos a pedir que, como lo venimos haciendo en las reuniones anteriores, que guarden sus ofrendas para cuando nos podamos volver a reunir y tengamos que hacer frente a los gastos que lleva el tener una iglesia y el ser iglesia. Así que tengamos eso guardado para el momento en que podamos ofrendar cuando estemos juntos. Por otro lado, vamos a orar en este tiempo de oración de intercesión y nos va a invitar nuestra hermana Silvia. Hermanas y hermanos, tengamos nuestro tiempo de oración de intercesión por los motivos que haya en nuestra mente y en nuestro corazón. Situaciones de necesidad física, de enfermedad, de trabajo, y especialmente oremos juntos para que nuestro Dios y Padre acorte los tiempos de la pandemia donde nos encontramos. Oremos. Sí, Dios y Padre, pedimos tu asistencia, la asistencia del Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, para que nos acompañes en estos días. Acompañes a las personas que están atravesando situaciones de salud, con problemas en sus trabajos, con dificultades económicas, y pedimos, Señor, que tú seas para ellos provisión, y que nos des corazones generosos para compartir lo que nos has dado. Guárdanos, Señor, de todo mal. Y pedimos que, en el nombre de Jesús, acortes los tiempos de dolor y de muerte de esta pandemia. Y en el mientras tanto, Señor, nos acompañes, nos fortalezcas, para ser de bendición a quienes nos rodean. Y la gloria y la honra sea para tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Oramos en su nombre. Amén. El Señor sea con ustedes. Y también contigo. Eleven sus corazones. Los elevamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es digno y justo darle gracias y alabarle. Señor y Dios, Padre nuestro, digno de toda gratitud y de toda alabanza, venimos agradecidos a esta tu mesa, agradecidas porque nos seguís invitando y nos seguís atrayendo hacia vos. Así como al principio del culto recordábamos la experiencia de Huelva, el 24 de mayo hace tantos años, ahora también recordamos algo mucho más importante, que recibimos a través de la institución de la Cena del Señor que nos dejó el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, donde dice: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche en que fue entregado, el Señor Jesús tomó el pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de cenar tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por tanto, siempre que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque ese es el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado y Cristo vendrá otra vez. Espíritu Santo, te rogamos que por tu gracia y tu poder, estos elementos de pan y vino
sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo, alimento y bebida espiritual. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir del pan, cada cual tomando la porción, compartiendo con quien esté a su lado en este momento. Y vamos a esperar para todos estar servidos. Comamos con fe. Bebamos de la copa del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Con corazones agradecidos recibimos tu gracia. Con corazones agradecidos decimos que sí. Gracias. Con corazones agradecidos decimos que sí al pacto de vida. Dice Jesús. En nombre de Jesús te esperamos. Amén. Y ahora vayamos en paz y que el Santo Dios les sorprenda en el camino. Que Jesucristo les tome de su mano con fuerza para acompañarles. Que su Espíritu Santo sople en favor y aligere la carga de cada día. Amén. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho, si se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía, el Señor te sostendrá. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Aunque el tiempo se presente muy difícil y se aumente entre nosotros la aflicción, que no caiga la esperanza, hermano mío, ni se apague la luz del reino de Dios. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho, si se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía, el Señor te sostendrá.
que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe.